¿Por qué Dios no hace algo grande conmigo? ¿Por qué Dios no me usa de una manera grande, así, no sé qué palabra usar, de una manera asombrosa, ¿no? Impactante? ¿Por qué no estoy predicándole a miles de personas? ¿Por qué Dios no me lleva a donde yo quisiera estar, ¿no? A esos sueños que yo tengo, que quiero conquistar? ¿Por qué Dios no me ha llevado hacia allá? Creo que quizás tú tienes anhelos en el corazón, sueños, vamos a llamarlos grandes, porque pues ¿qué es grande, no? Yo creo que tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente desde la perspectiva de Dios, y es lo que quiero decir aquí, que para muchos grandeza es una cosa, pero para Dios es otra. Realmente tenemos que aprender a definir grandeza en los términos de Dios. Pero lo común es pensar en algo grande como lo que acabo de mencionar, lo que predicarle, por ejemplo, a miles de personas, ¿no? O si sabes que yo soy músico, por ejemplo, o productor musical, y yo quisiera que la gente escuchara mis canciones, me gustaría hacer conciertos, obviamente con música cristiana, ¿no? Y que la gente escuchara mis canciones y wow, y tocara miles y miles de vidas, ¿no? Y eso está bien, créeme que esas metas están bien, yo las tengo, pero creo que también a veces hasta las cosas buenas, cuando no las sabemos enfocar, se convierten en malas, porque yo te puedo decir que algo grande también es ser un buen padre y ser un buen esposo, o ser una buena madre, ser un buen hijo, porque honestamente son cosas que hoy en día no se ven, y Dios está más interesado en esa parte de nuestra vida, que es nuestra vida personal, nuestra vida con las demás personas, cómo vivimos, cómo somos. Lo más grande para Dios no es que tú prediques a grandes multitudes, lo más grande para Dios es que tú puedas tener el carácter de Cristo. Pero entiendo la inquietud, entiendo la pregunta, yo también la tengo, te digo, yo a veces pienso, wow, ¿por qué Dios no me ha llevado a donde yo sé que podría dar más? Pero ¿por qué no estoy allí? Y, ¿sabes? La historia de Moisés nos da mucho esa sensación. A mí me da esa sensación ahora que estoy leyendo Éxodo, que un hombre con un llamado desde que nació, ¿verdad? Cómo fue llevado por Dios hacia Egipto de una manera milagrosa, cómo Dios lo preparó, porque Moisés fue criado como un príncipe, y ahí va todo el contexto del asunto, y es que Moisés era un hombre que creció como el hijo de la hija de Faraón. Era una persona que tenía los privilegios de pertenecer a la corte real. Hay comentaristas que dicen que es posible que Moisés fuera un aspirante al trono de Egipto. Yo no lo dudo, yo creo que sí es muy posible, aunque la Biblia no lo revela de esa forma, pero si hablamos de cómo la Biblia describía a Moisés, dice la Biblia que él era un hombre preparado, instruido y poderoso en palabras, era elocuente, había sido instruido en Egipto. Entonces tenía las características de un líder de la corte real, era alguien con muchos talentos, era alguien con muchas cosas a favor para realizar grandes cosas, ¿no? Es lo que quizás se pensaba de él, que lo más común era que él iba a tener un destino muy grande, ¿no? Cualquiera que lo viera diría, este hombre va a ser alguien grande, por el entorno en el que se movía y por los talentos que él tenía. Y puede ser que te pase a ti lo mismo, de que dices, wow, yo sé que tengo talentos, yo sé que tengo cosas que Dios ha puesto en mi vida, pero y parece que tengo un destino grande, pero hay veces en las que uno dice, bueno, pero ¿por qué no he llegado hasta allá, no? Pero bueno, Moisés pues estaba en ese camino, aunque él precisamente él entendía eso. Él sabía que tenía un destino grande, que había un propósito enorme para él, pero trató de cumplirlo y él lo entendió a su manera. Dice la Biblia que de repente él empieza a ver cómo sus hermanos hebreos son oprimidos por los egipcios, y que vio a uno que estaba siendo maltratado por un egipcio, y Moisés lo mató.
lo mató a golpes. Imagínate la fuerza, el carácter que tenía Moisés. Y es un hombre que luego se describe a sí mismo como manso y humilde, pero ese hombre manso y humilde no era así. Mató a un hombre a golpes. Imagínate la fuerza, la rabia, todo lo que tuvo que Moisés desencadenar para matar a un hombre de esa manera. Pero él entendía, él pensaba que él iba a ser el libertador de su pueblo de esa manera. Pero Dios no, Dios tenía otros planes. Y bueno, pues Moisés, debido a este acto, tiene que huir a Egipto, tiene que huir de Egipto y se va al desierto, ¿no? Se va al desierto, encuentra una familia, Dios le da una familia, ¿no? Se casa con la hija del sacerdote de Madián, Yetro, Séfora, y tiene hijos. Pero algo pasa en ese ínter de que cuando Moisés sale de Egipto y llega al desierto, él pasa 40 años en el desierto, pasó 40 años en Egipto. Y él era de una forma, como ya te dije, él era un príncipe. Y él tenía todo el porte y todo el talento y toda la fuerza y el orgullo de un príncipe. Pero luego pasa algo que en 40 años en el desierto, entonces Dios lo quebranta y Dios lo lleva a un punto de que inclusive él se vuelve alguien con una autoestima baja. Él ve la vida pasar, ve los años pasar y quizás, imagínate, de ser el príncipe de Egipto pasa a ser un pastor de ovejas y ni siquiera eran sus ovejas propias, eran las ovejas de su suegro. No tenía nada, entonces se le olvidó quizás cómo era ser un príncipe y aprendió a ser un pastor, pero muchas cosas que tenía buenas quizás como príncipe las pierde, ¿no? Las pierde y pierde mucho ese valor que él tenía para cumplir el propósito que él sabía que Dios le había dado. De hecho, puede ser que se haya olvidado de ese propósito. Pero un día Dios le aparece en la zarza y Moisés va temeroso y Dios le habla en la zarza y Dios le dice que él va a liberar a su pueblo y que lo va a hacer con la ayuda de Dios, ¿no? Pero Moisés duda y él dice, no, yo no puedo. Yo no puedo, Señor, yo no puedo ir a liberar a tu pueblo, yo no soy nadie, yo no sé hablar. Y empieza a poner miles y miles de excusas y Dios se enoja y le dice, vas a ir. ¿Sí? Yo soy Dios, yo hice al sordo, yo hice al ciego, al mudo, yo voy a estar contigo, vas a ir y vas a poder hacer lo que te estoy encomendando porque yo estoy contigo. Ahora, Dios llevó a Moisés al desierto porque precisamente sí, él tenía muchas cosas quizás buenas en Egipto y más sobre su carácter y tenía seguridad y confianza en sí mismo. Ahora ese es el asunto. Dios a veces nos da talentos y nos da grandes habilidades, pero a veces tenemos mucho la inclinación a confiar más en las cosas que Dios nos ha dado. Aprendemos a confiar en nosotros mismos más que confiar en Dios. Y sí, creemos que podemos llegar a hacer grandes cosas, pero basados en el conocimiento de nuestras habilidades más que en el conocimiento de Dios. Y eso es un peligro porque podemos desviarnos y Dios necesita quebrantarnos para que entendamos que necesitamos depender de Dios y usar las habilidades y dones que Dios nos dio, pero en dependencia de Él y de su palabra. Y como somos humanos, pues es común que no lo hagamos, es común que confiemos demasiado en nuestras habilidades, que nos volvamos personas vanas y arrogantes porque tenemos una falta de carácter que Dios tiene que darnos. Y a Moisés eso es lo que le pasó en esos 40 años de estar en el desierto. Dios le dio un carácter, Dios lo quebrantó, Dios lo llevó a entender que necesitaba depender de Dios. Y claro, después Dios lidia con sus traumas, lidia con las cosas que después fueron negativas en su persona, que no estaban antes. Dios tiene que lidiar con esas cosas, porque Dios tiene que lidiar con el carácter, porque sin carácter no podemos hacer lo que Dios nos va a pedir. Y no es que Dios no te quiera llevar a cosas grandes, pero es más importante primero tratar con el carácter. Es primordial que tú y yo podamos ser personas que estamos que tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, porque realmente los 40 años no dice cuánto tiempo pasó Moisés para liberar a Egipto, pero seguramente fue mucho más rápido que 40 años. Dios liberó a Israel de una forma muy rápida en comparación a los 40 años que Moisés pasó en el desierto. Dios puede llevarte a cosas grandes así, rápidamente, pero formar el carácter, eso, toma tiempo y
tú determinas cuánto tiempo va a pasar, porque si tú te resistes al cambio, te resistes a someterte a Dios y a su palabra, el cambio va a ser tardado. ¿Sí? El carácter debe de cambiar para que podamos nosotros entonces llegar a cosas grandes, a las cosas que sabemos que Dios nos ha puesto, porque claro, Dios ha puesto un gran propósito en tu vida y en mi vida. Yo creo en un Dios de grandes propósitos, pero necesitamos primero dejar que nos moldee el carácter. Lo más importante es eso. No es que lleguemos a ser los grandes influencers del mundo cristiano, del mundo que no es el objetivo que estemos llenando estadios o que tengamos una iglesia de miles de personas o qué sé yo. No, el objetivo, lo más importante es que podamos tener el carácter de Jesús en nosotros. Y lo demás, para Dios es fácil. Cuando tenemos el carácter, cuando estamos dispuestos, cuando por fin hemos dejado de lado las cosas vanas y estamos centrados en Dios y en su palabra, entonces Dios puede usarnos de una manera grande, pero no mientras tengamos mucho de nosotros y poco de Él. Necesitamos más de Jesús y menos de nosotros. Moisés fue procesado de esa forma. Había mucho de Moisés. Cuando él fue a matar al egipcio, había demasiado de Moisés y tan poco de Dios en él. Pero él fue pasado por un proceso de 40 años en el desierto y ahora ya no había nada de Moisés. Y entonces ahora está listo para que pueda ser llenado de Dios. Para que podamos ser llenados de Dios y cumplir nuestro gran propósito, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. De nuevo te digo que yo creo que Dios tiene un propósito grande para todos, tiene un propósito grande para mí, un propósito grande para ti. Yo tengo grandes sueños y grandes metas, pero yo sé que si mi carácter no está conforme al corazón de Dios, no voy a poder llegar a nada. Y aún si llego, realmente no voy a durar mucho, o quizás lejos de bendecir voy a dañar a las personas por una falta de carácter. Entonces Moisés fue procesado y no es que Dios haya olvidado del plan. Dios tenía un plan para Moisés, pero Dios no tenía prisa. Fíjate que Dios tardó 80 años, tomó 80 años para formar a Moisés completamente, ¿no? Porque no era cierto que Moisés era torpe de lengua. Eran cosas que él había desarrollado, que había sido dañado, y Dios la sana, porque Dios dice, yo te di un talento y lo vas a usar. Pero primero necesitas tener carácter. Y Dios va a hacerlo si tú te dejas, si tú te propones, si tú le entregas tu vida a Jesús y dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, me someto a tu proceso, me someto a estar en el desierto el tiempo que tenga que estar para poder ser más como tú, y entonces que yo pueda ser útil para ti en el gran propósito que tú me has dado. Así que bueno, tranquilo, Dios tiene un gran plan para ti. Y a veces pensamos como que, es que qué duro es. Sí, pero ¿sabes qué? Dios la trató de una manera con amor, porque Moisés fue bendecido en el desierto. Ahí encontró a su esposa, encontró a sus hijos. Dios siempre está bendiciéndonos al mismo tiempo en el que está probándonos y formándonos. Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, y la prueba y las cosas que Dios te va enseñando te bendicen y te enseñan y te van transformando, y te vas dando cuenta de lo bueno y de lo grande que es realmente irte pareciendo más a Jesús, formando un carácter cada vez más cercano a lo que Dios necesita para cumplir ese gran propósito.